La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, a nuestro nuevo encuentro aquí en Honoris Causa. El privilegio de siempre de poder compartir un testimonio de vida, de inspiración y fundamentalmente que nos lleve a conocer a ese Dios grande y maravilloso que todos tenemos. Hay la famosa frase bíblica que dice: todas las cosas ayudan a bien. Y me gustaría que nos centremos en esta frase hasta el final del testimonio que hoy quisiéramos compartir con ustedes. Todas las cosas ayudan a bien. Hoy se encuentra con nosotros José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, pastor. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en el programa. Un placer para ustedes que nos visiten y gracias por este privilegio y por esta oportunidad que nos da, pastor. Cuando hablamos nosotros de ese texto, todas las cosas ayudan a bien, y más aún cuando nos estamos acercando a casi un año de aquel momento tan especial, hoy lo entendemos. Pero en ese momento y en esas circunstancias seguramente no fue. Pero antes de entrar en esos detalles, contanos, ¿quién es José Núñez? Un hombre de 50 años, casado con Clara Cecilia Martínez, tengo 6 hijos. Nos dedicamos, en la familia todas nos dedicamos a fabricar colchones. Y justamente de eso se trata el testimonio que queremos contar, ¿verdad? Sos hijo de colchoneros también. Ya ven, es la segunda generación de colchoneros. Mi papá y mis familiares hasta hoy día tienen una industria de colchón y donde realmente he sido formado. Y según tengo entendido, tus inicios fue en un pequeño garage para comenzar todo lo que se podría hablar de una empresa. Sí, efectivamente. Eso ocurrió hace aproximadamente 9 años y poquito, en el año 2004, que yo siempre tengo muy en cuenta. El mes de mayo para mí es un mes especial, porque se dieron 2 cosas casi coincidentemente en el mismo mes. En el mismo mes, mi hijo mayor, José Domingo también, me predica el Evangelio de Cristo. Yo le recibo a Cristo como mi Señor y Salvador en ese mes. Y casualmente también estaba iniciando actividades en el tema de la colchonería, de la cual yo ya provenía, ¿verdad? Pero me resistía a volver a empezar una fábrica de colchones, pero como era lo que conocía y un poquito a insistencia de mi esposa, y lo hablamos en la familia, y bueno, iniciamos este proyecto con un muy pequeño capital de 10 millones de guaraníes prestados, y lo hemos iniciado en un pequeño garage y con 2 personas, un tapicero y un carpintero, y empezamos a dar nuestros primeros pasitos en la colchonería de manera independiente, ¿verdad? Si bien conocía yo, porque yo ya había trabajado en la industria anterior, que es de los familiares, yo conocía mucho sobre lo que es el mercado del colchón, los proveedores, la competencia, conocía mucho. Bueno, este inicio se dio de manera muy, muy pequeñita, con expectativas, por supuesto, pero con muchas limitaciones. ¿Y aquella experiencia se transformó en una empresa después familiar, después ya mucho más amplia? Contanos un poco de ese desarrollo. Sí, en realidad se inicia como un apéndice de una empresa que se dedicaba a radiocomunicaciones anteriormente. Y hemos iniciado este proyecto a consecuencia que las radiocomunicaciones venían cayendo mucho porque la telefonía celular entraba muy fuerte en el mercado, ¿verdad? Entonces necesitábamos dedicarnos a otra cosa con mi esposa. Y teníamos la empresa de radiocomunicaciones y empezamos a migrar lentamente a la colchonería. Se dio el tema que surgió el nombre de Koala en aquel momento dado. Y se fueron dando situaciones
muy interesantes porque justamente creemos de que la mano de Dios nos permitió de que esa marca se introduzca muy fuertemente en el mercado, lo que nos empujó a tratar de crecer también en infraestructura, pero con muy pequeño capital. Eso nos llevó a un desorden financiero en un momento dado, porque hemos invertido mucho en maquinarias, en lugar físico, nos llevó a un desorden financiero, y sin darnos cuenta y sin quererlo llegamos a un momento en que no podíamos cumplir con nuestras obligaciones y tuvimos que llegar a una convocatoria de acreedores en lo judicial, ¿verdad? Eso se dio en el año 2006, en septiembre de 2006, o sea, ya a los 1 año y medio, 2 años del arranque del proyecto. O sea, si bien habíamos crecido en infraestructura, estábamos con problemas judiciales, ¿verdad? Y bueno, así fue como iniciamos. Pero cuando ya eso, después de algunos años, se constituyó en una empresa grande, ¿cuántos funcionarios? 60, tengo entendido, trabajando en lo que en un principio iba a ser un pequeño lugar, ahora se transformó en una gran fábrica en Roque Alonso. Sí, nosotros fuimos a Roque Alonso. En ese lugar teníamos 60 funcionarios trabajando en 2 turnos, porque trabajábamos un turno mañana y que eso continuaba hasta las 10:30 de la noche aproximadamente. Se iniciaba muy temprano en la mañana y iba a la noche. Sí, la empresa empezó a funcionar muy bien, porque la única alternativa que teníamos para salir de esa convocatoria de acreedores y pagar todas las deudas era trabajando mucho. Entonces le imprimimos mucho esfuerzo y empezamos a salir vía trabajo, empezamos a pagar dichas deudas, ¿verdad? Y sí, ya infraestructura había crecido, más maquinarias, y veníamos bastante bien y trabajando muy fuertemente lo que era esa marca en ese momento, ¿verdad? Y es muy bien posicionado en el mercado como marca, como empresa y en la calidad del producto, por supuesto. Esa empresa y la parte de infraestructura, ¿en qué consistía exactamente la que estaba asentada ahí en Roque Alonso? Y toda nuestra planta industrial estaba asentada en Roque Alonso. Nosotros hacemos oficina en Asunción, la parte administrativa y contable lo hacemos en Asunción, pero toda la parte de producción y la parte logística siempre la hemos manejado en la fábrica de Roque Alonso, ¿verdad? Y ahí se iniciaba todo el proceso de la fabricación de espuma, la parte de carpintería, como se puede ver en las imágenes, y iba desde el inicio de la colchonería hasta el producto terminado, y a partir de ahí también se expedía, o sea, toda la expedición, si bien las ventas se hacen a través de vendedores, o se hacían, y siempre se hizo de esta manera, a través de vendedores preventistas que venden antes de los productos, se producía y se expedía desde ese lugar. Ahora, todo eso, ¿cuánto aproximadamente, en cuánto tiempo se construyó? Y todo se construyó desde mayo del 2004 y hasta la fecha. O sea, 8 años. Sí, que es el 18 de septiembre de 2012, que es la fecha del suceso. Ya, o sea, 8 años de construcción, de tiempo, y en 2 minutos se termina literalmente todo. Todo. De eso vamos a seguir hablando. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a conocer qué pasó en 2 minutos para destruir todo el trabajo de 8 años. Hambre de ti, hambre de ti, Señor. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con José Núñez. 8 años de trabajo, todo el costo de inversión, eso desaparece así como suena, desaparece en 2 minutos. Y de esto, hace casi 1 año ya, José. Sí, hace casi 1 año, de este suceso meteorológico
totalmente atípico en nuestro país. Creo que es la primera vez que se da un tornado de esa magnitud y que pega tan fuertemente en una población, una parte de la población que es Roque Alonso, ¿verdad? Y justo te tocó a vos. Se dio la casualidad que justo toca una franja, o sea, estábamos posicionados dentro de la franja que dio en ese lugar, ¿verdad? Y entre otros el comando logístico, nuestros propios vecinos, lo del frigorífico Noiland, también fueron muy afectados, lo del shopping del pueblo, y un montón de empresas y muchas viviendas en la zona de Roque Alonso. Realmente fue catastrófico. O sea, en principio nadie esperaba que haya sido de esa manera. A mí me tocó llegar desde mi casa cuando pues, me llamó la persona encargada del guardia, porque también hubo algo que, gracias a Dios, en esos días nosotros habíamos parado un poquitito los trabajos por la noche. O sea, habíamos eliminado el turno noche. Claro. Debido a que, como la economía venía un poquito lenta el año pasado, entonces habíamos eliminado circunstancialmente el turno noche. Bueno, el tornado se dio en esa noche y en 2 minutos se derrumba y desaparece, virtualmente desaparece toda la fábrica. ¿Cuánto costo de inversión aproximadamente? Y arriba de los 500, 600 mil dólares aproximadamente. Y eso desaparece así en 2 minutos. En 2 minutos. Pero nadie estaba tampoco. Nadie estaba, o sea, eso es lo bueno de todo esto, que ninguna persona resultó dañada. La única persona que estaba en ese momento, en ese lugar, era el guardia. Pero y justamente esa cabina del guardia es la única que se quedó parada y sin ningún daño material. Todo lo demás desapareció, todo lo demás. Y ni una sola persona fue dañada, o sea, no hubo ningún daño personal. Inclusive tenemos imágenes ahí donde el transformador cae encima de la oficina del guardia. Sí. Pero no en el lugar donde estaba el guardia. Así tal cual. ¿En cuántos minutos llegaste a...? En realidad yo recibo la llamada a los 1 o 2 minutos de haber sucedido eso. Yo estaba en mi casa y en principio él me dice que se cayó una parte de la fábrica, que es lo que él podía ver desde su lugar de guardia. Entonces le digo, tranquilo, me voy para allá. Y salimos con mi esposa y 2 de mis hijos, salimos para allá. Y entonces yo recuerdo que al salir, en el portón de salida, nos subimos a la camioneta, oramos, y me dicen ellos, me preguntan, ¿qué vamos a hacer? Y yo recuerdo lo único que atiné a decir, pensé, ¿verdad? Porque ya el guardia me había comunicado que efectivamente se había caído toda la fábrica, no solamente la parte que él había visto. Entonces rememoré y fui un poquito a la Biblia en algún acontecimiento similar y fue ahí donde dije, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor, aún a pesar de las circunstancias. Razón por la cual hay gente que hoy en día me dice, ¿cómo anda tu Job? Me dicen. Sos como el Job contemporáneo, ¿verdad? Bueno, y me tomó para llegar 1 hora y media, lo que regularmente mi trayecto de mi casa a la fábrica suele ser 15 a 20 minutos, me tomó una hora y media, porque está muy destruido todo. Muchas columnas caídas, cables caídos, árboles, casas, tinglados, chapas voladas, vehículos y también ya con gente accidentada en el entorno, bomberos, ambulancias, o sea, fue muy complicado llegar a la fábrica. Y cuando llegué, ya había encontrado ahí gente que trabajaba dentro de la fábrica, que vive en la zona, y ya estaban unos 15 personas aproximadamente, y todos preguntándome qué íbamos a hacer. Que es la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, mi respuesta fue, o sea, no sé, yo creo que, y ante la insistencia un poquitito en ese momento, salí con una respuesta que me vino de repente, o sea, yo creo que nadie está preparado para una catástrofe. No nos enseñan eso en la facultad y lo único que
pedí a los muchachos fue guardar el lugar de alguna manera, que no permitir de que haya robos en el lugar, aparte de los peligros, los cables y todo eso. Entonces rodeemos la fábrica los que estábamos ahí, porque también llovía, hacía mucho frío. Guardar el lugar y esperar, que es lo que decidimos hacer en esa noche. Y se quedaron prácticamente toda la noche. Cuando despuntaba la alba, ¿qué fue lo que viste? Esa noche yo me vine para mi casa ya tipo madrugada más o menos y esperé a que arranque mi día y lo hice normalmente como si fuera un día laboral. Que lo primero que hago es ir a orar y efectivamente hice exactamente igual como si nada hubiera sucedido. Fui a orar, a pesar de que me costó orar, yo hablé con el Señor, le dije, Señor, me cuesta orar en este momento porque no tengo idea de lo que voy a hacer, pero te entrego esto, que sea conforme a tu voluntad. Oré, me vestí y salí para la fábrica. Fui llegando allá tipo las 9 de la mañana, por el camino, fui hablando con la compañía de seguro, se hicieron las denuncias correspondientes y cuando llegué allá ya le encontré a todo el personal, no pedí que no tocáramos absolutamente nada porque se tenían que hacer las gestiones administrativas, todo lo que sea correspondiente al seguro, ¿verdad? Porque estaba asegurada la empresa. Y bueno, se tomaron todas las fotografías y vinieron los de la empresa liquidadora, revisaron todo, realmente fueron muy eficientes con nosotros y nos ayudaron muchísimo lo de la compañía de seguro liquidadora. Y bueno, a partir de ahí empieza un trámite totalmente diferente, algo que nosotros no conocíamos, que nunca hemos pasado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sintió tu corazón después de todo eso? Y la gran pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y sería un poquito, hasta yo diría un poquitito más fácil y uno encontraría respuestas si fuera una empresa normal, pero había que ubicarse un poquitito en el momento y en el lugar. Nosotros estábamos con una convocatoria de acreedores que, gracias a Dios, sí veníamos pagando a través del trabajo y de lo que nosotros íbamos generando, entonces pagábamos la convocatoria. Pero en ese momento nuestra herramienta de trabajo, que era la fábrica, muere, se acaba. Entonces surge, ¿cómo seguimos pagando? Surge esa pregunta. Pero además de eso también teníamos la responsabilidad con toda la gente que estaba involucrada con nosotros, ¿verdad? Todo un pasivo laboral también y un montón de responsabilidades que teníamos que cubrir, ¿verdad? Y ante esa pregunta realmente yo no sabía qué hacer. Lo iba haciendo paso a paso. Y sí se acerca la gente de la compañía de seguro y lo que debió haber sido un trámite muy largo para que nosotros podamos conseguir algún resarcimiento por parte de la compañía de seguro, que yo he consultado con gente y me decían entre 60, 90 y hasta 180 días para que recibamos algún pago, se fue dando de una manera muy milagrosa, porque la misma gente de la compañía de seguro nos asistió en poder presentar la carpeta y a los 10 días habíamos recibido una suma muy importante. La misma gente de la compañía de seguros se acerca a nosotros, nos trae acá en la oficina una suma muy importante. Una semana después nos traen una suma similar y con eso empezó la reconstrucción de toda la fábrica. Ya en ese mismo momento alquilamos en otro lugar un tinglado, empezamos a recuperar algunas máquinas y empezamos ya a soñar con volver a trabajar. Cuando decís en forma milagrosa de esos procesos, ¿a qué te referís exactamente? Y yo estoy seguro, y creo que la palabra es muy clara al respecto, solamente cree de que Dios va a hacer la obra. Si bien nosotros en ese momento no teníamos ningún control de lo que estaba sucediendo, sabía que Dios tenía el control. Y al recibir esa suma fuerte, no fue solamente eso, sino que también surge la posibilidad
de comercializar la marca con la cual nosotros operábamos. Quiero interrumpirte. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a conocer los detalles de este milagro que comparte con nosotros José en esta oportunidad. Ya volvemos. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con José Núñez, conociendo el testimonio de lo que él ha vivido, toda su familia también con él, toda la empresa, de lo que ha acontecido exactamente casi un año atrás. Ese milagro que estás describiendo, cree solamente y verás a Dios obrar. Creo que fue muy fuerte para vos en ese momento. Sí, en ese momento fue muy fuerte, pero era la única alternativa que tenía. O sea, no veía otra salida realmente a la magnitud de lo que había sucedido. Realmente no veía la posibilidad de conseguir semejante dinero ni siquiera vendiendo nuestro patrimonio particular, y gracias a Dios no hemos tenido que recurrir a eso. Si bien en un momento hemos analizado la posibilidad, pero no hemos tenido que recurrir. ¿Por qué? Porque en un momento dado empezamos a negociar con una empresa colega, y que en realidad somos todos conocidos, somos todos amigos entre los productores de colchones acá en Paraguay. Realmente es un mercado muy pequeño, como nos conocemos todos. Yo le ofrecí la marca con la cual nosotros operábamos, que era la marca Koala en ese momento. Y ellos tuvieron interés en adquirir dicha marca. Y se fue dando de manera paralela los trámites del seguro y el desembolso de la compañía de seguro para con nuestra empresa, y también las negociaciones de la marca que nosotros operábamos a la empresa colega, ¿verdad? Tal es así que en el término de un mes nosotros habíamos ya prácticamente cancelado, con el dinero recibido cancelado, toda la convocatoria de acreedores que teníamos, sin arrancar todavía, y ya empezamos a reconstruir absolutamente toda la fábrica, y en el término de 2 meses, sí, un poquito menos de 2 meses, el 15 de noviembre lanzamos una fábrica nueva, con una marca nueva, y salimos al mercado de vuelta, y arrancando de vuelta, totalmente limpios en el área judicial, en el área financiera, y capitalizados como para poder trabajar con recursos propios a partir de ese momento. Entonces, lo que habíamos dicho al principio, José, todas las cosas les ayudaron a ustedes como familia bien. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas, porque cambia el panorama, porque anteriormente teníamos que recurrir a entidades financieras para conseguir los recursos para seguir trabajando. A partir de ese momento cambia totalmente la película de la situación de la empresa. ¿Por qué? Porque no solamente nos deja capitalizados, sino nos deja la posibilidad de empezar a administrar los recursos. Nosotros mismos podemos importar las materias primas, lo podemos traer ya sea de Mercosur o de esta zona, y empezamos a abaratar costos y empezamos a trabajar con nuevas maquinarias en una fábrica nueva, porque hemos reconstruido lo que se había caído. Ya hoy en día estamos trabajando un nuevo producto y una nueva marca. Y con el know-how, todo el conocimiento de lo que hemos adquirido con la marca anterior. O sea, de lo que parecía una noche muy oscura, que sí hemos pasado por esa noche oscura, hoy en día estamos viviendo nuestro mediodía más brillante, gracias a Dios. ¿A quién le atribuís? Solamente a Dios, solamente a Dios. Dios se encargó de que yo aprenda
de que Él es soberano totalmente. Él da y Él quita a quien Él quiere, y cuando Él quiere y como Él quiere. En 2 minutos yo me sentí desnudo y en la ruina, con toda mi familia. Sin embargo, eso se ha revertido tan grande que hoy en día nos ha dejado próspero, pues sabemos de que todo absolutamente proviene de Dios. Él se encargó de darnos, pero sabiendo de que todo es suyo, tal cual como dice la palabra. Y eso me hizo aprender de paso con esta enseñanza, porque realmente fue un curso rápido y una enseñanza, de que el resto de mi vida yo no voy a poder decir yo lo hice. Toda la vida voy a tener que atribuirle la gloria a Dios, porque Él lo hizo por mí y la gloria sea para Él. De esta forma cerramos nuestro encuentro con esta frase de José: la gloria sea siempre para Dios. Gracias, José. Gracias a Dios.